Hoy en el Replay te muestro 3 maneras de crear efectos de luz utilizando Photoshop. Veremos cómo crear un efecto de luz como este, que lo podemos ver en este automóvil. También veremos cómo crear un efecto de luz apenas sutil como este que podemos ver en esta imagen. Y también un efecto de luz mucho más fuerte como el que utilizamos en esta imagen. Bien, señores y señoritas, ya nos encontramos en Photoshop y vamos a ver la primera técnica para crear un efecto de luz, en este caso en este carro. Vamos a duplicar nuestra imagen, la arrastramos a este signo de más o le damos Control J y ya tendremos una copia de esta imagen. Vamos a seleccionar nuestros focos donde vamos a crear la luz. En este caso yo voy a utilizar la herramienta de marco elíptico para hacer una selección de los focos, más o menos al tamaño de los focos. No importa que no quede perfecta, con Shift vamos a hacer la selección del otro foco o vamos a añadir nuevamente una selección, la dejamos allí y aquí lo que vamos a hacer luego de tener seleccionado, nos vamos a crear una nueva capa de ajuste en este icono que parece una media luna, vamos a dar allí y vamos a crear una capa de color uniforme. Aquí vamos a seleccionar un color amarillo o el que ustedes consideren que deseen esa luz de ese color. En este caso lo voy a dejar de ese color y a esto le voy a cambiar el modo de fusión a superponer. Vamos a dejarlo en superponer. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva capa por encima de esta. Vamos a darle aquí en este icono de más. Vamos a crear una nueva capa y a esta le vamos a cambiar el modo de fusión a luz fuerte. En este caso le vamos a colocar luz fuerte y vamos a seleccionar la herramienta de degradado. Si ustedes no saben, está aquí donde está el botecito de pintura. Ustedes dan clic allí y ya pueden seleccionar la herramienta de degradado. Aquí vamos a irnos acá arriba en la parte de degradado y vamos a seleccionar un degradado básico, en este caso que sea de un solo color. Un color y lo demás transparente. Aquí por supuesto ustedes escogen el color que ya habíamos seleccionado y van a darse cuenta que el degradado sea radial. Este icono que no esté en lineal sino que esté en radial. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un degradado de la mitad de nuestros focos hacia afuera. Más o menos allí. Luego repetimos el proceso en el otro foco o un poco más tal vez, para que cree un poco más fuerte la luz. Vamos a dejarlo por ejemplo allí. Allí tendríamos el primer efecto. Si ustedes quieren que esa luz por supuesto se refleje en el piso, vamos a crear una nueva capa y a esta también le colocaremos en luz fuerte y vamos a seleccionar esta vez un pincel. En esta vez más o menos al tamaño de lo que serían nuestros focos y vamos a pasar una pasada aquí enfrente, pero tenemos que bajarle un poco la opacidad y también el flujo. Bueno, el flujo lo podemos aumentar más o menos. Ustedes se dan cuenta más o menos a que les dé buen resultado. En este caso el flujo está mucho. Vamos a bajarle y simplemente le vamos a dar un toque. También podríamos bajar acá donde dice opacidad al gusto nuestro para que ese reflejo no se note tanto. Allí estaría el efecto de luz perfectamente creado en nuestro carro. En esta segunda técnica vamos a utilizar una capa de ajuste para crear un haz de luz. Aquí tenemos una lámpara y vamos a hacer una selección de lo que sería nuestro haz de luz. Para eso vamos a utilizar la herramienta de lazo poligonal. Está junto a la herramienta de lazo. Seleccionamos el lazo poligonal y vamos a hacer una selección más o menos del tamaño de nuestra lámpara. En este caso vamos a hacer una selección de esta forma para que sea nuestro haz de luz. Aquí ya tenemos la selección y lo que vamos a hacer es irnos acá donde dice ajustes o crear máscara de relleno o ajuste y vamos a escoger brillo y contraste. De esta manera nos creará una capa de ajuste, también junto con ella una máscara. Vamos a seleccionar la capa de ajuste, en este caso que aparece con este icono de sol. Vamos a darle doble clic y a ustedes les aparecerán las propiedades de esa máscara, de esa capa, perdón. Y vamos aquí donde dice contraste y vamos a bajarle el contraste casi al máximo. De esta manera ya podemos ver que se ha generado un haz de luz que es muy marcado. Para eliminar este marcado que no se note tanto, nos vamos a ir a la máscara, seleccionamos nuestra máscara y vamos a las propiedades de esa máscara.
Aquí le vamos a dar desvanecer y esto lo aumentamos casi también al máximo y como ven ya se elimina esos vórtices. Allí podemos notar la diferencia de ese haz de luz que es muy sutil, pero que a veces resulta mejor que otras técnicas que ya veremos a continuación. Vamos a pasar a la tercera técnica para generar un haz de luz. Si les sirve este tipo de técnicas en Photoshop, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para no perderse nada de estos trucos que ayudan muchísimo a trabajar en nuestras fotografías. Para esta tercera y última técnica lo que vamos a hacer es crear una nueva capa encima de nuestra imagen. Nos vamos a acá este signo de más, nueva capa, y lo que vamos a hacer es rellenar esta capa de color negro. Así es que seleccionamos el color negro, vamos a darle en OK y con la herramienta de bote de pintura seleccionada vamos a darle un clic encima de esta capa. Ahí como ven ya se ha llenado de color negro y lo que vamos a hacer es cambiarle el modo de fusión. Vamos a seleccionar sobre exponer color. De esta manera ya podemos trabajar en la luz acá. Vamos a seleccionar un color blanco esta vez para que nuestro efecto se vea y vamos a seleccionar también un pincel. En este caso vamos a tener cuidado de que nuestra opacidad esté al 100% y el flujo vamos a bajarle a un 14 o los que ustedes consideren, pero debe ser un flujo bajo. Vamos a dar clic aquí y vamos a ir creando ese efecto de luz en este bombillo que está completamente apagado. Vamos a dejarlo más o menos ahí. Está un poco fuerte, si ustedes consideran pueden bajarle la opacidad también. Vamos a dejarlo ahí un 80% y vamos a crear un haz de luz aquí enfrente. Para ello podemos duplicar esta capa, vamos a darle control J y vamos a seleccionar otra vez nuestro pincel y con un flujo un poco más bajo. La dureza del pincel también recuerden debe estar al 0%. Ahí le he dado clic donde no quiero, nos colocamos aquí donde está la lámpara y vamos a dar un clic hacia abajo. De esta manera conseguimos ese efecto de rayo o de haz de luz. Si les sirve no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita. Un gran abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. También al final de este video encontrarán otro video de Photoshop para que ustedes aprendan mucho más.